20 de noviembre de 2013. Un grupo de militantes avanza sobre las aguas del mar argentino. Enciende el fuego y el kayak arde. A pocos metros flamea la bandera del Reino Unido de Gran Bretaña sobre la embarcación que pretende atracar en el puerto de Buenos Aires. Como un piquete, cuentan, pero acuático. ¿Qué querían? Repudiar la llegada del crucero turístico británico a costas argentinas y visibilizar las maniobras del poderío usurpador para evitar el cumplimiento de la ley Gaucho Rivero, que ya se había aprobado en varias provincias del país. La normativa prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento de barcos con la bandera británica o de sus colonias, que hayan ido a Malvinas a explotar sus recursos en los puertos de las provincias que la aprobaron, como parte del reclamo que mantiene la Argentina sobre la soberanía de las islas. Antonio Tony López, integrante del grupo de excombatientes de Ushuaia y militante de la organización Resistencia Patriótica por Malvinas, fue uno de los principales impulsores del proyecto que comenzó su camino en la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se consagró como ley provincial 852 el 25 de agosto de 2011. El impulso llegó al resto de las provincias con salida a las costas argentinas. Primero Santa Cruz, la siguió Chubut, luego Río Negro y por último, un año después, entró en vigencia en la provincia de Buenos Aires. La complejidad de establecer una ley nacional se explicaba en la vigencia de los acuerdos de Madrid firmados durante el menemismo. Estos impedían que la Argentina pudiese prohibir el ingreso de cualquier buque de bandera inglesa sin generar un conflicto internacional que rompiera estos tratados. Pero a la par de una tragedia para la soberanía nacional, la reforma constitucional del 94 abría una ventana como consecuencia de la provincialización de los recursos naturales y en particular de los puertos, que dependían ahora de las legislaciones provinciales. Carlos Cascote Bertola es actual referente de la corriente Nuestra Patria y en ese entonces integraba la Dirección Nacional del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, organización que impulsó la ley Gaucho Rivero y protagonizó numerosas acciones directas, como piquetes y bloqueo contra embarcaciones extranjeras. Y en ese momento también había empezado la exploración offshore de las Islas Malvinas por parte de los ingleses, algunas empresas. Para que eso fuera viable, el barril de petróleo tenía que estar arriba de $100, pero bueno, habían empezado algunas exploraciones. Entonces, lo que nos develaba era cómo bloqueamos parte de eso, digamos. Entonces, había como dos líneas de acción. Una era una línea de acción de boicot a todas las empresas, ¿no?, que tuvieran relación con Malvinas. Hicimos varios escraches, inclusive a varias de esas empresas. Las señalábamos, le decíamos a la población que no había que comercializar, que no había que comprar. Y la segunda, uno en su casa, cuando va a arreglar un enchufe, va desde el tallercito al enchufe, va unas 10 o 15 veces, te olvidé el destornillador, la cinta adhesiva, volvés, ¿no? Vas y volvés. Entonces la idea de que las Malvinas, si nosotros pudiéramos bloquearlos, ¿no?, y que su tallercito sea Sudáfrica, ¿no?, que es el enclave más cercano que le queda a los ingleses, cualquier producción es inviable. Entonces, con esa idea, digamos, cómo atacamos del corazón de esa idea, escribimos la ley Gaucho Rivero. De esta forma, nacía el corazón de esta ley que se proponía hacer carne el ejercicio de la defensa de la soberanía y lo realizaba en nombre de Antonio Gaucho Rivero, peón de campo argentino que lideró la heroica sublevación de un grupo de gauchos e indios en las Islas Malvinas tras la ocupación británica de 1833. Rivero había llegado a las islas bajo la comandancia del gobernador Luis Bernet, con el objetivo de oficiar de peón para tareas agropecuarias, pero su valentía y sentimiento patriótico iban mucho más allá de sus labores. El 26 de agosto de 1833, el gaucho, cuyo acto de soberanía nacional los ingleses intentan ocultar como un simple reclamo salarial de un bandido y delincuente, condujo el alzamiento que daría muerte a 5 colonos y tras lo cual izarían la bandera azul y blanca donde antes hacían flamear la del enemigo. Después de varios meses, 2 buques británicos llegaron a la isla Soledad para recuperar la usurpación, organizando una partida armada para capturar a los gauchos que son detenidos y llevados a Gran Bretaña, donde son liberados y embarcados a Buenos Aires. Comentan algunos, para fomentar el mito, que Antonio Rivero murió valientemente combatiendo contra ingleses y franceses en la Vuelta de Obligado. Así como su figura, la ley Gaucho Rivero se ganó rápidamente varios opositores y enemigos. Encabezaban la lista los sectores extranjeros y grupos económicos con gran poder de lobby, como el pesquero y el turístico, que se resistían a esta normativa que podía afectar sus negociados.
¿qué es lo que ocurrió? Una vez que sancionamos la ley, vinieron unos cruceros, ¿no? Vinieron unos cruceros que venían de Malvinas. Bueno, ahí empezó la discusión. Nosotros planteamos, el turismo es un recurso, hay que negarle el amarre, la gobernadora le niega el amarre, se arma un quilombo hermoso en nuestro país. La Cámara, obviamente, de Turismo, Tierra del Fuego, empieza a pegar unos saltos del lobby, ¿no? Imagínate 3.500 turistas que bajan con dólares a comprar a Ushuaia, ¿no? El daño económico. Fue y más el lobby, ¿no? De todos los grupos económicos cuando empiezan a ver que estas cuestiones pueden avanzar. Tras el bloqueo a esos 2 buques, estos grupos se las ingeniaron para presentar un recurso de amparo en la justicia que respalde que la ley se refería solo a la explotación de recursos naturales y los cruceros empezaron a volver a Ushuaia. Esto despertó la acción popular y se repitieron los piquetes en el puerto y los bloqueos a estas embarcaciones. Tuvimos algunas victorias tácticas. Los cruceros franceses, un crucero holandés, sacaron a Malvinas directamente de su recorrido. Así que tuvimos algunas victorias por un tiempo corto. Obviamente, los cruceros de bandera inglesa hizo su lobby y bueno, tuvimos esos combates. Uno de estos cruceros nos puso el himno Dios salve a la reina por los altoparlantes del crucero. Ante las manifestaciones frecuentes por parte de estas organizaciones populares, los buques y cruceros comenzaron a rebuscárselas con maniobras para evitar la ley y los bloqueos en los puertos. Es por esto que muchos de ellos cambiaban sus recorridos. En vez de ir de Malvinas a Ushuaia, pasaban antes por Punta Arenas, en Chile, o Montevideo, en Uruguay. Y luego llegaban al puerto de la ciudad de Buenos Aires, donde nunca se aprobó la ley Gaucho Rivero. Pero esto no pasó inadvertido para los militantes que estaban convencidos de hacer honrar la ley. En el Día de la Soberanía de 2013, un grupo de 6 compañeros protagonizaron lo que quedó en la memoria popular como el piquete acuático. De esta forma lo relataba Cascote Bertola. Para señalar que estaban haciendo esta triquiñuela de venir de Malvinas a Montevideo y de Montevideo entrar al puerto de Buenos Aires, hicimos una vigilia en el puerto de Buenos Aires, después fuimos con 6 kayak a pararnos adelante, a entorpecer la entrada al puerto de Buenos Aires con un kayak prendido fuego. Como los piquetes, pero en el agua, digamos, con el enojo grande de prefectura, ¿no? Justo coincidió con una protesta de portuarios, no me acuerdo si era de estibadores o de guincheros, que fue una protesta que le dio mucha visibilidad porque ellos también estaban cortando el puerto. Hicimos una vigilia, cantamos el himno y después nos metimos al agua. Un par de meses después, la travesía se repitió, pero esta vez con 30 kayaks y más compañeros que se enfrentaban al crucero Golden Princess. La prefectura fue mucho más tajante, frenó la acción y se llevó detenidos a la mayoría de los participantes. 2 personas, entre ellos Carlos Bertola, fueron procesados judicialmente y luego absueltos por tratarse de un hecho de protesta legítimo defendiendo la ley. A 12 años de aquel primer impulso legislativo, la ley Gaucho Rivero continúa vigente en las 4 provincias argentinas en las que se aprobó, aunque su implementación permanece débil y el control por parte de las organizaciones populares fue disminuyendo en los últimos años. Quedan guardadas en la memoria nacional y en el repertorio de lucha estas acciones del ejercicio colectivo, material y simbólico de la soberanía nacional contra el enemigo usurpador, que al día de hoy mantiene un enclave colonial en nuestro territorio y del cual los argentinos y argentinas, en su conciencia malvinera y patriótica, no olvidan y prometen volver. Es indisoluble de una mirada soberana. Tenemos un enclave colonial en nuestro territorio. Es como un deber, digamos, saberlo y pensar todo el tiempo cómo aportamos a la causa Malvinas. Este podcast fue grabado en el estudio Emilio Oscamaita Curi de Radio Trinchera.